Quería comenzar el compartir contándoles una breve historia que escuché hace poco. Escuché a un pastor contar esta anécdota que le pasó con el Señor. Fue algo poderoso. Él es un pastor en una iglesia de unos 150 miembros que dice que un día, hace un tiempo, él fue a su lugar de oración y le dijo al Señor: Señor, yo quiero predicar tu palabra a multitudes. Ese es el deseo más profundo de mi corazón, que estos 150 miembros sean muchos más, que tú los multipliques y que sea como esas iglesias multitudinarias que se pueden ver, para que muchos escuchen tu palabra y se vuelvan a ti de todo su corazón. Y dice que el Señor le respondió inmediatamente y le dijo: yo nunca te he dicho que tú tienes que predicar a miles de miles. Yo te voy a pedir cuentas por las 150 vidas que tú cuentas en tu congregación. Porque yo di mi vida por ellas y por ellas yo te he puesto al frente. Dice el pastor que bueno, ya pasó ese momento, que lloró amargamente como Pedro, así dijo él. Lloré como Pedro cuando negó a Jesús. O sea, fue un llanto desgarrador que traspasó su corazón, porque entendió que este deseo de su corazón estaba lleno de orgullo. No sé si ya lo pensaron hasta que yo lo diga. Estaba lleno de orgullo. Él quería sentirse importante, predicando a miles de personas, ¿no? Y él quería la gloria, él quería ser como esos pastores que él veía que predican a miles de miles y se ve algo como que impresionante. Él quería eso. Y se dejó engañar por su corazón, que dice la palabra que es perverso y engañoso, aparentando que su deseo genuino era que muchos vengan al Señor, ¿no? Pero cuando entendió las intenciones de su corazón y el orgullo escondido detrás de ello, se arrepintió con todo su ser. Le pidió perdón al Señor y consideró el lugar donde Dios lo había puesto como el lugar perfecto para hacer la voluntad de Dios para su vida, ¿no? Se sintió contento, agradecido y pleno de estar ahí, de que el Señor le haya concedido esas vidas para pastorear. Y resulta, ¿no?, que es ya las añadiduras del Señor después que el Señor hace las obras preciosas en nuestra vida, que a los 2 meses exactos lo llamó un pastor en retiro para que sea él el pastor principal de una iglesia de 2,000 personas. Pero eso él lo cuenta, ¿no? O sea, ese no es el punto. El punto que yo quiero con esta historia contarles es que el Señor cambió mi vida, me mostró el orgullo que había en mi corazón y yo pude tener otro tipo de caminar a partir de ese episodio, ¿no? Y él dice, si yo no me hubiera humillado, si yo no hubiera entendido el mensaje de Dios, si no me hubiera arrepentido del orgullo que había en mi corazón, de repente el Señor no me daba esta nueva misión, ¿no? No hubiera estado listo para esta nueva misión. Y Proverbios 6:16, muchos deben saber, dice que 6 cosas aborrece el Señor, ¿no? No está en los versículos, pero acordémonos que dice 6 cosas aborrece el Señor, aún 7, ¿no? Abomina su alma. Y dice, ¿cuál es la primera? Seguro muchos recuerdan. La primera es los ojos altivos, es decir, el orgullo, ¿sí? Dios menciona al orgullo primero en la lista. Y es que las demás cosas, pensaba yo, el testigo falso, los malos pensamientos, nuestras malas acciones, la mentira, ¿no? Las otras 6 vienen del orgullo, son producto, nacen del orgullo. Entonces el orgullo es lo primero que el Señor aborrece en sus hijos. Y es que es profundo, es sutil y alimenta a las demás cosas que el Señor detesta que sus hijos hagan. La falta de humildad es la principal razón del alejamiento del hombre de Dios. Queremos que el Señor atienda nuestras peticiones, nos honre, nos beneficie, nos bendiga, pero el orgullo que está enraizado en nuestro corazón impide esa relación íntima con el Señor. Es como un muro que interrumpe nuestra comunión con Él.
La palabra nos dice, y ahí sí podemos ir a Salmo 138:6, porque el Señor es excelso, el Señor es maravilloso, majestuoso, y atiende al humilde, siendo un Dios poderoso, excelso, siendo lo más maravilloso, lo más grande. El Señor atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos, dice su palabra. Desde el principio, el Señor traía esto a mi corazón. Satanás detectó qué debía susurrarle al ser humano para obstaculizar el acercamiento del ser humano hacia Dios. Porque recordemos que Satanás le dijo a Adán y Eva que la vida era mucho más que lo que ellos estaban experimentando. Les dijo que podían ser como Dios, que podían vivir otras cosas mucho mejores que las que Dios les estaba permitiendo vivir hasta ese momento. Entonces Satanás detectó y alimentó el orgullo que está inherente en el hombre y ellos cayeron, ya lo sabemos. Hoy en día Satanás no ha cambiado su estrategia porque nosotros somos iguales a Adán y Eva y pecamos en lo mismo y el orgullo está en nosotros. Él quiere hacerte caer y quiere hacerte estancar por el orgullo que hay en tu corazón. Te dice que hay muchas más cosas que te pueden hacer feliz que las que Dios te está dando. Te dice que serás feliz siendo el primero en todo, cuando todos te vean, te aplaudan, te aprueben, que tú deberías destacar, que tú deberías encargarte, que tú eres más hábil. Te alimenta eso que está inherente en nosotros. Te impulsa a creer que hay mucho más en esta vida que ser un creyente fiel. Que mejor es que tú decidas, que tú tomes el control porque tú te conoces, no que Cristo decida por ti. ¿No? Entonces Él nos susurra que hay mucho más para hacer en nuestras fuerzas, para que logremos esas cosas que anhelan nuestro corazón. Satanás sigue susurrando como le susurró a Adán y a Eva para alimentar este orgullo. Y este orgullo lo vemos también en Pedro. El Señor me mostraba. Podemos ir a Mateo 26, del 31 al 35. Muchos conocemos esta porción. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Y qué respondió Pedro? Le dijo, aunque todos los que están acá y más se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro insistió y le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos copiaron a Pedro y dijeron lo mismo. ¿Qué cosa hizo que Pedro refute las palabras del Señor? El orgullo. Él se atrevió a refutar al Señor 2 veces, se creyó valiente, fiel, firme, se creyó un héroe. Además, su falta de humildad, como ya lo mencioné, fue contagiosa porque contagió a los demás discípulos que terminaron diciendo lo mismo que él. Y a muchos nos pasa esto, la imagen que tenemos de nosotros no es la misma que tiene Dios, porque el que nos conoce más que nosotros mismos es Él. Y finalmente sabemos que Pedro fue humillado porque se dio cuenta que las cosas no fueron como él pensó, sino exactamente lo que dijo Jesús. Lo negó 3 veces y lloró profundamente, como hizo alusión el pastor que les comentaba hace un momento. En Mateo 23:12 dice, y el Señor es clarísimo, hermanos, porque el que se enaltece será humillado. El que se cree algo bueno va a tener que ser humillado. Y el que se humilla, ese será enaltecido. El problema cuando nos analizamos a nosotros mismos es que a menudo confundimos el significado de la humildad. Humildad no es falta de autoestima, no es creer que no vales nada. Tampoco debemos pensar que una persona es humilde porque no es jactanciosa. Esto lo hace prudente, sí, es bonito no ser jactancioso, pero eso es ser prudente, no es ser humilde. Las personas a veces aprendemos a vestirnos de humildes, porque creemos que ser humilde es vestir de una forma, hablar de una forma,
no ser ostentosos aunque tengamos para comprar cosas costosas. El Señor nos va enseñando a administrar bien lo que Él nos da. O no hablar de nuestros gustos y beneficios frente a aquellos que de repente no pueden tener los mismos gustos y beneficios. Pero eso es solo prudencia, como no jactarse, es solo ser prudente o tener una buena educación, pero no es ser humilde. No confundamos la humildad con una falsa modestia o con servilismo. La humildad no se trata de cómo hablamos, ni cómo nos vemos, ni qué carrera estudiamos, ni dónde estudiamos, ni con qué marcas nos vestimos, ni cómo caminamos, o si viajamos o no, ni de cuántas posiciones tenemos. La palabra de Dios, porque el Señor es tan bueno con nosotros que si nosotros acudimos a su palabra, Él nos explica las cosas con claridad. Y su palabra nos dice cómo es el comportamiento de los soberbios y de los humildes. Y aún así nos cuesta reconocer que hay mucho, mucho por ser transformado en nosotros para poder practicar la verdadera humildad. Escuchemos lo que dice la Biblia y quizás con esto, hermanos, podamos comenzar a entender, y es un poco duro, pero es la verdad, que hay mucho más orgullo en nosotros del que considerábamos y que hay mucho menos humildad de la que creíamos. Por ejemplo, el Señor me hablaba. Y a esta es pregunta por pregunta, ya para cada uno en su corazón la contesta. De repente hablas mucho. Generalmente la soberbia es delatada por el mucho hablar, por no dejar hablar a las demás personas. Quizás crees que tienes tanto que enseñar que no puedes parar de hablar. Pero medita lo que dice Proverbios 10:19. Dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El humilde sabe escuchar, eso es una capacidad que deberíamos desarrollar, es precioso poder escuchar a los demás y callar cuando es necesario. Eso hace el humilde. Otra pregunta. ¿Crees que mereces un mayor reconocimiento por lo mucho o lo poco que haces? ¿Querer destacar o que se te agradezca por lo que haces? ¿O que los demás admiren tus habilidades? Querer estar por encima de los demás en un lugar de honra es otro reflejo del orgullo. Recordemos que el Señor nos enseña en Marcos 9:35. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Amén. Queremos que nos reconozcan, que nos tomen en cuenta, que nos agradezcan, que nos aplaudan, pero Jesús nos dice, para que yo te honre, tienes que aprender a servir a los demás. Y también nos dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No hagas nada para alimentar a tu orgullo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué difícil, ¿no? Pero lo dice el Señor. Así que sí podríamos hacerlo. Él quiere que nos preocupemos por los demás, por nuestros hermanos, principalmente nuestros hermanos en la fe, más que por nosotros mismos. Él mismo se encarga de cada asunto de sus siervos fieles. Yo creo que muchos podemos dar testimonio de esto, que cuando el Señor ve un siervo fiel que se encarga con todo su corazón de los demás, el Señor se encarga de los asuntos de este siervo. Este siervo vive en descanso porque sabe que el Señor se encarga mientras Él se encarga de las ovejas del Señor. Él, a los siervos suyos que los ve preocupados por las necesidades de los demás, el Señor está siempre delante de ellos ayudándolos. Aquel que cree que merece estar por encima de los demás no puede servir a los demás, más bien espera ser servido. El humilde, por el contrario, no busca que lo elogien. Al humilde no le importa quién se lleve el crédito, él solo sirve al Señor con todo su corazón y hace lo que ha sido llamado a hacer. Otra pregunta, y creo que acá ya vamos entrando a terrenos más complicados. ¿Aceptamos la corrección? Proverbios 15:5 dice, el necio, el soberbio, el orgulloso, menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Seguramente les ha pasado tropezarse con una persona orgullosa
a la que no se le puede decir nada. Inmediatamente reacciona, se defiende, se excusa, le indigna, le incomoda la corrección, a pesar que se le está haciendo un favor, dice la palabra, que el justo me corrija es un favor. El humilde, más bien, acepta, considera la reprensión, la toma en cuenta, admite la culpa y es pronto al arrepentimiento. Siguiente, ¿sabes perdonar y sabes pedir perdón? El orgulloso no olvida la ofensa, no perdona, guarda rencor y es incapaz de pedir perdón. Colosenses 3, 12, 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, si nos acostumbramos, si desarrollamos la práctica de la humildad en nuestras vidas, vamos a ser capaces de perdonar y de pedir perdón. Los dos son difíciles, perdonar y pedir perdón. Y un perdón sincero, estamos hablando, por supuesto. Soportarnos unos a otros y vivir con un corazón limpio. Eso debería alcanzar el Hijo de Dios que practica la humildad. A perdonar, a pedir perdón genuinamente y a soportarse unos a otros y vivir con un corazón limpio. Otra pregunta. ¿Crees que eres mejor que los que te rodean? Es difícil esta pregunta y estoy segura que nadie se atrevería a responder sí en voz alta en medio de todos nosotros, pero debemos ser sinceros con nosotros mismos y con Dios, porque a pesar que el Señor sabe todo lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, igual Él anhela que seamos sinceros con Él, que derramemos nuestros corazones de una forma honesta delante de Él. Él conoce nuestra condición. Romanos 12:3 dice, y es un consejo del Señor: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El humilde piensa de sí mismo con cordura. No tiene que pensar que es malo, porque Dios nos ha dado dones a todos, pero piensa de sí con cordura. ¿Qué quiere decir que pensemos de nosotros con cordura? Tener buen juicio, tener capacidad de reflexión y ser sensatos. Le podemos pedir a Dios: Señor, dame cordura para pensar de mí mismo, para no creer que yo me merezco todas las cosas, que yo merezco siempre hablar delante de los demás, que yo merezco la honra, que yo merezco que me perdonen, que me den más oportunidades. No sé lo que puedas estar pensando ahorita, pero que el Señor nos pueda dar cordura para pensar de nosotros mismos con cordura. Otra, ¿tienes una buena relación con los demás? Romanos 12:16 dice: sean unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es decir, no se crean los que saben todo. Vivan en armonía entre los hermanos en Cristo. Si sabes que algo que puedes hacer o decir puede incomodar a otra persona, no te sientas bien con ello. No lo dejes salir de ti, contrólate, procura la paz, la comunión entre los hermanos. Dice este versículo, Romanos 12:16, asóciense con los humildes. Es muy difícil vivir en armonía, en una relación sincera, agradable, con un soberbio, ¿no es cierto? Pero con el humilde, ¿cómo es? Con el humilde es agradable, es llevadero, es fácil llevar una relación armoniosa. Y la última, ¿sabes obedecer? ¿Quién nos dio el mayor ejemplo de obediencia y humildad? El Señor, ¿no es cierto? Filipenses 2, 7 y 8 dice: sino que se despojó
Asimismo, nuestro Señor Jesucristo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo nuestro Dios todopoderoso, maravilloso y poderoso? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia está arraigada en la humildad. Esto lo pensé y el Señor me habló profundamente. La obediencia está arraigada en la humildad. Ningún desobediente puede ser humilde, porque se requiere de humildad para cumplir con lo que se nos está demandando. Entonces es bien duro, pero el Señor me mostraba que el creyente orgulloso, porque esto no es para los soberbios que no conocen a Dios, todo esto es para nosotros. El creyente orgulloso abraza los estándares de este mundo y pretende mezclarlos con los de Dios. Y eso es imposible. No vamos a lograr nada bueno pretendiendo mezclar los estándares de Dios, santos, perfectos, absolutos, con los estándares del mundo. La palabra, como ya hemos recordado, dice que el corazón es perverso y engañoso. ¿Por qué? Por el orgullo, como lo hemos visto con Adán y Eva. El humilde teme a Dios en todo, está sometido a la voluntad y la autoridad del Señor y le obedece. Y por esto da signos de humildad como los que hemos descrito en las preguntas hace unos minutos. El humilde hace morir a la carne. Es dificilísimo. Sí, lo es. Pero sabemos que en Cristo somos más que vencedores y dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que es difícil, pero sí se puede. Depende de ti y de mí. Y es precioso porque yo trataba de pedirle al Señor que me explique, Señor, ¿qué significa que tú atiendes al humilde? Porque yo quiero ser humilde. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Qué significa que tú atiendas al humilde? ¿Saben qué significa atiende? Que le da su favor, que le acoge, que le concede los deseos de su corazón. ¿Quién no quiere que Dios, que tiene todo bajo su control, conceda los deseos de nuestro corazón? Quiere decir que le escucha, le cuida, le asiste, lo considera. ¿Por qué? Porque puede trabajar en él. Dios puede trabajar en una vida humilde. En cambio, dice que al soberbio lo mira de lejos. ¿Porque no lo ama? Claro que no, Dios nos ama a todos. Pero el soberbio es autosuficiente, es independiente, no le permite al Señor obrar. El orgullo es no esperar en Dios para que Él actúe a su tiempo. Es desesperarse, es no tener paciencia. Cuando tomamos decisiones, tenemos que acudir al Señor porque Él es el que sabe las cosas perfectamente, no nosotros. Señor, compro esto, Señor, hago este cambio en mi vida. Señor, invierto en esto. Señor, quiero cumplir mis deseos o los deseos tuyos, de tu voluntad, muéstrame. Dios quiere mostrarnos su preciosa y perfecta voluntad en todo tipo de cosas. Yo pensaba, desde las más chiquitas, me compro esto que cuesta un sol o invierto en esto que se van a ir ahí todos mis ahorros. Dios quiere tomar contigo cada decisión y Él va a ser el mejor consejero siempre. A veces sentimos que tenemos que actuar ya porque como que sentimos que Dios está siendo muy lento, entonces queremos ayudar al Señor. Y la impaciencia es independencia de Dios, alentada por el orgullo. Pensamos que tenemos planes que son mejores que los de Dios porque como nos conocemos, nos creemos eso. Creemos que sabemos cómo asegurar nuestro futuro. Creemos que sabemos qué debemos hacer exactamente. Los que tenemos hijos, creemos que sabemos cómo debemos formarlos para que sean exitosos. Pero todo esto hay que tomarlo con mucho cuidado y ponerlo delante de Dios porque todo puede ser impulsado por el orgullo, como este pastor del que les contaba.
y el Señor me habló de un personaje de verdad maravilloso en su palabra. Los evangelios hablan de él y se trata de Juan el Bautista. Dice la palabra que él fue un hombre lleno del Espíritu Santo, desde el vientre de su madre. Y que el ángel que anunció su nacimiento dijo que él sería grande delante de Dios. Cuando escuchamos grande, nuestra mente humana se imagina virtudes sorprendentes, hazañas, reinados, reinos conquistados, ¿no? Victorias de guerra, poder, riquezas, así, esa es nuestra mente. Sin embargo, nada de esto describe la vida de Juan el Bautista, sino que su vida fue humilde y completamente dedicada al Señor. Yo me imagino, porque me conozco, que alguien de quien se ha dicho que será grande delante de Dios desde su nacimiento debe tener un concepto de sí mismo muy alto, ¿no? Si a veces Dios hasta nos hace promesas y ya nos creemos que es por nosotros, ¿no? Por lo bien que estamos haciendo las cosas. No sé, cada uno medite en su corazón. Dice Lucas 1:80, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan escogió una vida sencilla, alejada del brillo de este mundo, sin los esquemas de este mundo, guardado para Dios. Esta vida en el desierto le permitió estar listo para cumplir el propósito de Dios en su vida. Sabemos que su labor era preparar los corazones para que conozcan a Jesús, que los corazones estén preparados cuando Jesús se acerque a estas vidas, ¿no? Llevar a las personas al arrepentimiento. Entonces sus palabras debían ser directas, sinceras, sin adornos. Él no tenía que preocuparse por caerle bien a las personas, él tenía que preocuparse por hacer su labor a cabalidad. Entonces, para cumplir esta labor tan importante, sin duda Dios le dio autoridad para hablar. Yo me preguntaba, ¿cómo habría sido escuchar una prédica de Juan el Bautista, ¿no? Tan lleno del Espíritu de Dios, lleno de autoridad. Y con toda esta honra, con todo esto, no vemos ni un solo indicio de orgullo en Juan el Bautista. Él entendía la tremenda responsabilidad que se le había encomendado, pero conocía su lugar. Recordemos cuando él estaba bautizando en el Jordán y se le acercó Jesús y él dijo, no, tú eres Dios, ¿no? Pero Jesús insistió en que así tenía que ser y Juan obedeció. Él no buscó ninguna gloria para sí mismo, al contrario, se gozaba de la creciente popularidad que obtenía nuestro Señor. Una vez iniciado su ministerio, el ministerio de Jesús, Juan dijo en Juan 3:29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Qué precioso, su gozo era que toda la gloria sea para el Señor Jesucristo. Y algo que también rescaté de la vida de Juan era que él era agradable aún para sus enemigos. El rey Herodes lo tenía encarcelado porque Juan criticaba sus acciones, ¿no? Las acciones del rey Herodes. Pero dice en Marcos 6:20, Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo en la cárcel. Y oyéndole, es decir, lo tenía encarcelado y se iba a escucharlo hablar. Se quedaba muy perplejo y le escuchaba de buena gana. Juan tenía impresionado a su enemigo. Su humildad, hermanos, se resume en sus propias palabras. En Juan 3:30, él dijo, es necesario que Él crezca, ¿no? Que el Señor Jesús crezca, pero que yo mengüe. Él decía, para que Cristo crezca en mí, yo tengo que disminuir. Mi carne tiene que morir. Yo tengo que venir a menos. Mi propia prudencia, mis gustos,
mi importancia, mi egocentrismo, mi comodidad, mis preferencias. En un resumen, mi orgullo tiene que morir. ¿Y qué dijo Jesús de este siervo humilde y fiel? Dijo el Señor que Juan fue más que un profeta y que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que él. ¿Se imaginan? La humildad auténtica de Juan el Bautista lo hizo cumplir a cabalidad el propósito que Dios tenía para su vida. Él fue 100% dependiente de Jesús. Perdió la vida por el Señor. Quizás acá no haya nadie que tenga que perder la vida por Jesús de forma literal, pero sí tenemos que tomar este ejemplo para perder nuestra vida de forma espiritual. En Mateo 10, 38 y 39, el Señor nos dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. Eso lo dijo el Señor. El que hace morir a su orgullo y se humilla ante Dios, él halla la verdadera vida. Yo meditaba en cuántas vidas hemos visto irse de los caminos del Señor. El orgullo, hermanos, es lo que nos aleja de Dios. Es lo que trae el resentimiento, la contienda, que finalmente termina alejándonos del Señor. Todos queremos crecer en el Señor, pero Él da crecimiento espiritual a los humildes. Si el día de hoy quisiera que pasen los hermanos de la alabanza, los músicos. Hermanos, si el día de hoy sientes que estás dando vueltas en lo mismo desde hace un tiempo, considera que puede ser falta de humildad. Hoy estamos acá, es un nuevo día, una nueva oportunidad para pedirle al Señor un nuevo corazón. Un corazón contrito y humillado, como dice la Biblia. Él no dice un corazón adorador, un corazón de inteligente, un corazón de alguien hábil, un corazón sabio, ni siquiera, y sabemos que debemos anhelar la sabiduría del Señor, pero Él no describe estos corazones, Él dice un corazón humilde. Si crees que hoy has adquirido un mayor entendimiento de lo que es la humildad y puedes reconocer que te falta, humíllate delante de Dios. No es difícil. Dios nos está dando una oportunidad. Cuando estemos frente al Señor, Él no nos va a pedir cuentas por las cosas grandiosas que nosotros quisimos hacer en nuestra vida. Él nos va a pedir cuentas por lo que hicimos en su voluntad. Y Él va a recompensar nuestra obediencia, no los planes grandes que nosotros hicimos para alimentar nuestro orgullo. Dios no te va a pedir cuentas por lo que no puso en tus manos. Si es que Él no te llamó para algo, Él no te va a decir, ¿por qué no predicaste a multitudes si ese no fue el plan para tu vida? Humillémonos hoy delante de Dios y alegrémonos por su voluntad en nuestras vidas, porque es mejor que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. No se trata de conformismo, se trata de obediencia al Dios que sabe todas las cosas y que te ama más que nadie. Y es la mejor ofrenda que podemos darle. Toma esta promesa que el Señor me hizo en Isaías 29, 19, tómala para ti. Dice, entonces los humildes crecerán en alegría. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Y antes de cantar una canción, quería compartirles una cita que encontré acerca de este tema que hoy día hemos tratado.
Escúchala con atención. Dice, la humildad es gracia que atrae más gracia. El orgullo cierra la puerta al crecimiento espiritual, mientras que la humildad abre la puerta a la gracia de Dios. Al humilde, Dios le da paciencia y paz, y los frutos del Espíritu solo pueden crecer en la tierra de la humildad. La humildad te permite ver tus debilidades y abrazar la fortaleza del Señor. Ver tu insuficiencia y abrazar la suficiencia de Dios. Ver tu pobreza y abrazar la riqueza de Dios. Te permite reconocer tu pecado y abrazar la justicia y el perdón de Dios. Te permite ver tus faltas y abrazar su provisión. Hermanos amados, que hoy podamos dar un paso adelante en la voluntad de Dios. Ese es el deseo del corazón del Señor, y que aprendamos de Él, que fue manso y humilde. Y vamos a ponernos de pie para cantar esta canción y decirle al Señor que entre a nuestras vidas de una forma diferente, porque ahora sí estamos dispuestos. Porque ahora sí queremos ese corazón contrito y humillado que Él nos ha prometido que Él nunca va a rechazar. ¿Se imaginan esa promesa? Si tú luchas por tener un corazón contrito y humillado, si tú luchas por ser humilde delante de mí, no delante de los hombres, no, delante de mí, yo nunca voy a rechazar tus oraciones, tus peticiones, los deseos de tu corazón. Ese es el Dios que tenemos.